Yo creo que no estaban en el mismo plano Sí, sí, que es tú. cierto. Sí, No, o es sea, porque, en plan, se Ah, creían sí, esclavos, vamos, mentalidad de esclavos, ¿sabes? ¿eh? No es porque a la mínima que hubiera una revuelta simplemente les volvían a todos a poner en cadenas y les No, vendían otra vez. otra vez, no. Tiene que ver, bro. Vos estás No tiene que diciendo ver. de O sea, no tiene personas, que ver con claro, quién tiene el poder sí legítimo de la tiene que violencia. ver, No tiene que claro ver. que tiene que ver, pero no me entendés. Yo No te tiene que, dije, o sea, claro que tiene que ver, pero no, permití, es oh, Dios voluntario. santo, cómo le gusta cambiar las palabras. ¿Qué dije No, yo? A ver, eres tú el que ¿qué constantemente le está dije dando yo? A otro ver, significado ¿qué dije a yo? todo. Permitime, ¿qué dije yo? Que el Estado se ve perdón, que el gobierno se ve legitimizado por sus esclavos en cuanto ellos crean que lo que están haciendo es por su propia voluntad. Eso es lo que dije. ¿Me entendés? No, pero Si ellos no creen No, eso no que es lo que verdad, están haciendo es pero por bueno. su propia voluntad, si ellos creen que lo que están haciendo se ve forzado a través del monopolio de la violencia, ya le quitan legitimidad a su propio Estado. El gobierno, otra vez, la puta madre. ¿Creen que es por su propia voluntad o es por su propia voluntad? Vamos a Obviamente, la mayoría de los casi todos, tal vez algunos que no tengan problema mental, pero el 99,999 periodo de gente, evidentemente va a estar en contra de un Estado que lo esclaviza, obviamente. Aunque si empezamos a definir esclavos Entonces como es los que distinto, tienen más pues, no, suaves, es que yo te estoy diciendo que tú estás diciendo que porque creen que, porque lo están, que surge de su voluntad, pero eso no te está, pero esa creencia es correcta, o sea, es cierto pero que es mira, por su propia voluntad, esa ¿qué es la cuestión. legitima, no sé, el valor de la moneda? O sea, lo legitima el Estado, sí. Pero suponete el Bitcoin, ¿qué Otro ejemplo legitima el mejor. valor ¿Qué de legitima qué el valor de un legitima? iPhone? ¿Por qué te cobran Exacto. por 200 el valor Exacto. de fabricación de un iPhone? O sea, No, nos ¿qué lo legitima? inventamos, Nemo. Es como No, una Pero moneda. él cree No es que es lo, por su ¿sabes? voluntad, Es él cree que es voluntario. Word para él. ¿Qué legitima el valor del Bitcoin? La gente que lo compra. Ah, Claro, porque si no, No, no valdría es nada. un ejemplo de una Porque si no, no transacción valdría nada. voluntaria. No vale nada. Pero vale porque la gente lo compra. Antes de que los estados se metieran en el medio, ¿no? Pero hasta que los estados se metan en el medio, el Bitcoin está garantizado porque la gente lo vota, porque a través de su compra vota el propio, que legitiman el propio Bitcoin. Por eso la gente cree en el Bitcoin. Cuanto más creen, más legítimo va a ser el Bitcoin como moneda, ¿o no? más legítimo, en plan, grado de legitimidad. En plan, Claro, porque vivimos en un Pero mundo que no es... o sea, pero- para mí que no Madre lo mía. compro, no vale lo mismo que para alguien que sí lo compra. De ¿Eh? dinero, bro. O sea, ¿no te das cuenta de que vale lo mismo la Bitcoin, lo legitimices o no? ¿Eres tan slow? No, porque si Que la mayoría de no. la gente, ¿puedo permitirme? Porque si la mayoría de la gente no legitima el Bitcoin, no valdría nada. Es más, si vos no legitimas el Bitcoin para vos mismo, no tiene valor, porque vos estás considerando que el Bitcoin en sí mismo no tiene valor porque no lo estás Pero legitimando. como que no tiene valor Pero retrasado, entonces, que vale un claro, precio, tiene un precio. O sea, que claro. para Pero, mí yo no lo pero para valorizo vos, excesivamente. Pero lo Es que que estás estarías haciendo es confundiendo cambiar la tantos términos, definición de estás valor. confundiendo Porque tantos al no, términos. oh, no, puta madre. Estarías cambiando la definición de valor porque estás considerando que el Bitcoin no tiene valor como el diamante. Si a vos no te gustan los diamantes y no te sirven para nada y te ¿Qué? parece una boludez, no los vas a comprar y para vos no son legítimos. Ese es el problema. Pero Nemo, el problema es que toda tu analogía es con el Estado. Y yo te estoy Claro. diciendo que en esta analogía, que tú le des tu individualidad al Estado de forma voluntaria, da igual, porque la cosa es que al igual que existe un precio del Bitcoin, existe un poder, un monopolio legítimo, real, existente del Estado sobre la fuerza. Y eso va a Claro, existir, tú lo legitimices o no, porque tu claro, ejemplo pero es una permitime. puta mierda. ¿Lo Pero entiendes? sí, estamos hablando de la mayoría, pero hablemos del individuo. Suponete que el individuo no legitima al Estado. Si el Estado es mínimo, entonces el individuo tiene máxima libertad. O sea, puede irse de ese Estado a un lugar en donde no exista ese Estado. Pero, El gobierno, pero otra vez, una cosa, gobierno. Entonces tiene libertad para poder evitar la problemática que le genera el propio gobierno. Pero una Porque la cosa. libertad es Puedes casi generar tus máxima. propias tierras. Vamos a ver. Tú has dicho al principio que el Estado tiene monopolio de la fuerza, ¿no? De la Sí, violencia. Ahí concordamos. Y sí. tú has dicho, si alguien no legitima al Estado, y yo te digo, si alguien no legitima al Estado, esa persona podrá no legitimarlo, claramente. Yo puedo decir mañana, el Estado es ilegítimo, lo puedo decir. Pero si yo incumplo alguna normativa dada y defendida por ese mismo Estado, a mí las palabras ya me dan igual, porque me va a venir la policía y me va a detener. Y yo les podré Concuerdo. decir, ustedes son ilegítimos, no me detengan, y me van a decir, me da igual.
y No, me pero detienen. por eso Me le explico, me estoy comenté lo de... explicando, o sea, Sí, pero por eso le comenté lo de la organización secreta oculta del Estado, que simplemente puede hacer cosas que el Estado no quiere, pero solo porque el Estado no lo vigila. Eso es lo que estoy diciendo. El Estado tendría el monopolio de la violencia otra vez, pero sin embargo los individuos podrían encontrar formas de subyacir el poder del Estado porque así funciona la Pero realidad. eso, Por no, ejemplo, no. vivimos en un Estado, no sé, da igual en donde vivan. Ustedes pueden hacer cosas contra del Estado sin consecuencias, porque no los hacen a la vista del Estado. Podría matar a alguien, matar a su hermano y el Estado no se lo sabría. Porque el Estado no es absoluto. Si el Estado es absoluto, usted tiene razón. Si el Estado no es absoluto, yo tengo razón. El Estado no es absoluto, ¿no? Porque tenemos que asumir que el Estado es omnipresente para... No, tenemos que asumir que el Estado no es omnipresente, justamente. Si asumimos que no es No, es que tú estás omnipresente... diciendo como que nosotros estamos defendiendo esa idea de que el Estado es No, pero omnipresente. ustedes, por la Es que él lógica que habla de estableció... cuestiones que se escapan dentro de la legitimidad del Estado, como por ejemplo mafias, este tipo de cuestiones, pero como te lo Claro. dijo Kazuma, son cuestiones de facto, no de jure. Pero no sé qué significa eso, o sea, ¿qué crees que te diga? Que simplemente ocurren en los hechos, pero no están defendidos, o sea, sostenidos por la base del Estado, por la fuente del derecho del Estado, en ese sentido. Vale, no está defendido, sí, pero no habría problemática, o sea, es una Pues, realidad nada más. básicamente se vuelven ilegales y como ilegales Sí. son enemigos del Estado y como enemigos del Estado básicamente se la pasan atacándose mutuamente. Sí, o sea, sería mezclar más la teoría con la realidad, o sea, que lo legal, que entendamos que el Estado no es absoluto y por lo tanto lo que es ilegal, podría decirse, solo es aquello que el Estado establece que es ilegal a través de la prueba que tiene. Por eso ¿Me siempre puedes decir, la gente es amigo, a inocente ver. hasta que se muestra lo contrario, ¿no? Pero es que, Nemo. amigo, es que tú estás planteando, mira, que... Yo es que es lo que no entiendo mucho de tu argumento para defender el minarquismo, pues lo decía que de este tipo de argumentos, porque, o sea, si tú tratas de defender la idea del Estado mínimo, supuestamente, Sí. pues, y que tenga el monopolio de la violencia, este tipo de cuestiones, entonces no entiendo cómo puedes decir que, chucha, como ocurren este tipo de cuestiones por fuera del marco del Estado, bueno, entonces eso significa que no se da absolutamente el monopolio en la práctica. Pero es que eso sería que tú que estás defendiendo una definición infantil de monopolio, pues. Entonces tú nadie defiende acá que el Estado sea omnipresente para que se defina como monopolio. Pero parecía que sí, en base a los razonamientos que estaban hablando. O sea, Parecía que sí. una sí. pregunta, O sea, ¿sigo teniendo razón ¿Tú qué o no? tú qué consideras que es legítimo? Yo consideraría que es legítimo aquello que está aprobado por la sociedad y que entendemos como sistemas de regulación para evitar que ésta colapse. Por ejemplo, leyes, derechos que la gente legitima al formar parte del Estado y a no oponerse a dicho Estado generalmente. O sea, la gente generalmente y de forma popular, la mayoría hace eso. Y en cuanto la mayoría y popular no defienda ese Estado, el Estado se vuelve un Estado, ¿cómo se llama? ¿Tú crees que el origen del Estado es legítimo? Gobierno, la puta madre. O ¿Tú sea, crees que el origen del Estado es legítimo? yo digo que no, ¿cómo el origen del Estado? Sí. Sí, considero que es legítimo. ¿Por qué? Porque la gente vio que había una necesidad de regulación y entonces mutuamente decidieron que tenía que haber alguien que los gobernase. Y entonces empezaron a crear libres sociedades gobernadas. Pero perdóname, tú hablas, obviamente lo que tú quieres hacer ¿Dónde es pasó intentar esa weá? cuantificar. Tú quieres intentar cuantificar las cuestiones de qué tanto población aprueba o no. Eso es lo que tú quieres hacer. Si la mayoría de las personas aprueban que el Estado debería ser así, pues se vuelve una cuestión legítima. Pero Claro. pues eso no es lo que pasa, por ejemplo, con la formación del Estado. La mayoría de las personas no se hizo un voto, no se hizo un censo, no se hizo ese tipo de cuestiones. Pero aunque no Sí, se eso haya no se hecho un hace. voto, no sé, eso mutuamente las personas se dieron cuenta, emergió como o sea, vos, por ejemplo, no votaste al derecho a la vida, ¿no? Emergió Pero de la claro, naturaleza. vuelvo y repito, si tú quieres hablar de personas, tienes que aclarar, la mayoría de las personas se dieron cuenta, La mayoría de las no personas un se dieron grupo de cuenta, tenés razón. personas. Tienes razón, sí. Entonces tú tienes que decir, la formación del Estado me parece legítima porque la mayoría de las personas se dieron cuenta de que debería ser así. Exacto, sí. ¿Defienden los derechos colectivos en vez de los individuales, Nemo? A ver, ¿qué quieres decir con eso? Pues eso sí, dice que se determina en función de la mayoría, independientemente de lo que opine la minoría en este caso, incluso para pasar por sobre sus derechos.
A ver, yo diría que defiendo esa cosa que acabas de decir, la defiendo, aunque no sé si es el término correcto, si la definición completa de lo que acabas de decir, pero bueno, yo lo defiendo hasta cierto punto. O sea, el punto sería en donde vos des la posibilidad de una alternativa, pero fuera de tu propio territorio. O sea, que no obligues a las personas a estar obligadas a aceptar tu ley y que le permitas, por ejemplo, irse y evadirse de esa posibilidad. Entonces, lo que estarías haciendo ahí es maximizar la libertad de las personas a través de ofrecer una posibilidad de evadirse del propio sistema yéndose. ¿No? Suena razonable. Y también, por ejemplo, en cuanto a la defensa... Me encanta cómo se autovalida, suena razonable. Sí, tiene sentido. O sea, me lo suena a mí. Y porque cuando lo voy diciendo, lo voy razonando nuevamente y después voy confirmando que tiene sentido. ¿Cómo es esto? Y en cuanto al límite que podría llegar a tener el Estado para defender la vida general, por ejemplo, Maquiavelo diciendo que... ¿cómo se llama? Sacando las cabras, Nemo. ¿Cómo se llama? Que todo se puede justificar con un resultado final mejor. ¿Qué Momento histórico que haya citado. A ver, chicas, por favor, dejen de mojarse y déjenme terminar. Lo que les quiero decir, nuevamente no. Lo que les quiero decir, permítanme, y ya acabo. O sea, para. No, ya está, No te piques, Nemo, sigue. No es que me pique, es que Es que te pica. ¿Me da igual? No sé. Me da igual. Pero puede ser que me pique un poco, pero no mucho. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? A ver. Ah, sí, lo del tema de todo justificar los medios. Si, por ejemplo, en pos de la libertad general o de la defensa del derecho a la vida general, o el Estado hace, el gobierno hace ¿Cuál es el libro famoso de Maquiavelo? No sé. No tengo ni idea. No puedes decir uno. No tengo ni idea. No puedes decir uno. No tengo ni idea. Se parece mucho al Principito. Es muy parecido al Principito, amigo, el Príncipe, tú puedes ver. El Príncipe, bueno, está bien. El Principito. Era algo así como recopilación de memes de Tito Livio. Había uno así, ¿no? ¿O cómo era? No recuerdo. No se llamaba Tsunami, no se llamaba Luna de Plutón, uno de los libros de Maquiavelo. Es una triste forma de intentar atacarme, pero es triste porque denota la falta de búsqueda de argumentos. ¿El Capital? Podemos seguir adelante. Como es una triste forma, pero bueno, supongo que la gente se da cuenta. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, el Estado no puede hacer atrocidades en pos de la defensa de estos principios porque existirían limitantes a lo que justifica los hechos. Nemo, creo que él nunca dijo eso, ¿eh? ¿Qué? Ay, pero es que este tipo es demasiado down, bro. O sea, tú no te puedes callar ya, hocico. De verdad. No sé, Nemo va para ti. Nemo, a mí me encanta porque Nemo es tipo demasiado fisicalista, reduccionista fisicalista, intenta siempre cuantificar todo. Bueno, me equivoqué, loco, me equivoqué, tengo que rectificar. Me informan que Maquiavelo escribió algo así como manifiesto del arte del príncipe, amigo. Algo así escribió. ¿Me confirma? Hay una partícula más de libertad, así que se justifica. Yo estuve ahí cuando se escribió, yo estuve ahí. Lo legítimo. ¿Cuáles son tus pensadores minarquistas favoritos, Nemo? No lo sé. Aristóteles. Pero Maquiavelo. No se dan cuenta que se humillan a ustedes mismos intentando humillar a mí, ¿no? Pero bueno. Se humillan a ustedes mismos. Es que sí. Esa falacia, ¿cómo se llama, Nemo? La falacia. Yo me dignifico, dice. Ustedes cuando me humillan me dignifico, dice Nemo. Eso se llama falacia de Maquiavelo. Nemo, Maquiavelo. Se está tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito lo que ha hecho Nemo en STVC, porque siendo la persona menos interesante que había y la más pesada que hay en STVC, ha conseguido tener más atención que Ronaldinho en el Bernabéu. Nos ganó a todos, es increíble. Sí. Pero no príncipe rico, príncipe pobre. Qué genial que es eso. Nemo no Maquiavelo escribió príncipe rico, príncipe pobre. Que alguien lo haya grabado para subir a las redes. Nemo dio un libro, uno solo. De los al hospital. Física de Snake. Uno solo de lo que. ¿Cuál dijiste? Física de Snake. Autoestila a Reinrod.
No sé. Recopilación de memes de Tito Livio. Para su afán de risa, porque a mí me gusta que la gente se ría, les puedo decir uno, la batalla cultural de Agustín Laje, por ejemplo. No, bueno. ¿Has leído a Agustín Laje, Nemo? Nemo es mi maquiavelista Esa es favorito. buena, esa es ¿Lo buena. has leído? Me gusta. Lo Me tengo acá, me pregunto lo cuánta regalaron, fuente broma tiene ese libro. pero es bastante grande el libro, o sea, es pesadísimo. El lajeísmo maquiavélico es mi postura favorita, Nemo. Fascinante. A mí el libro de Maquiavelo de Kama Sutra me parece un libro muy interesante. Oh, ese es exquisito. Es muy bueno. Ese es muy bueno, rico. tiene sentido que ¿cómo se llama? No, Maquiavelo no, Cavilículo. Nemo, tú mencionaste que, pues, con lo que te estaba diciendo, que tú intentas como siempre cuantificar las cosas. Tú mencionabas que la construcción del Estado fue legítimo porque la mayoría de las personas estaban a favor de este. Sí. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes paper? Qué burro. No, es una creencia, o sea, no puedo defenderlo. Es una creencia. Ok, ¿cómo llegas a esa creencia de que la mayoría de las personas en un territorio no definido llegaron al consenso, la mayoría, de que el Estado está bien? ¿Cómo es tu razonamiento? Mira, mi razonamiento sería que en cuanto las personas decidieron que era necesario un sistema que los gobernadores lo implementaron. Pero pero las personas es cuánto, Pero vuelvo y claro, repito. pueden ser 50. En el principio, el gobierno era tan pequeño que no tenía territorio, sino tenía simplemente la gente que conformaba el propio gobierno. O sea, la gente que conformaba el propio Estado. Porque el Estado no... ¿Volaban o estaban en el cielo? No, eran nómadas, por ejemplo. Me parece raro cómo podría existir la idea de contrato social o derecho común entre los estados, pues si dicho contrato y derecho existiesen, los diversos estados dejarían de ser absolutamente independientes, ¿no? A ver, te voy a hacer otra pregunta, Master. Opción múltiple. Cuenta. ¿Quién habló del contrato social? ¿Maquiavelo? Milei. ¿Rousseau o Rothbard? Rousseau. No, bueno, pero entonces te hace la respuesta. No, No son muy listos, ¿verdad? Pero bueno, no importa, sacamos. Mussolini. Pero Nemo, dime en serio cómo... Nemo, dime tu razonamiento detrás. ¿Qué? Por ejemplo, las personas en Grecia. La mayoría, es decir, si no sé, si habían 100.000, 51.000 o 50.001, ¿estaban de acuerdo, por ejemplo, con el Estado? Claro, sí, o sea... ¿Y cómo? ¿Y por qué? Claro, sí. O sea, tú dices que la mayoría de las personas sabían que iba a haber una formación de todo el proceso para construir el Estado. Es que, a ver, si definimos Estado como vos lo definiste, la definición se va simplificando en cuanto vamos viajando al pasado, ¿no? Las estructuras son más simples. Entonces podrías incluso tener un Estado de una tribu, por ejemplo, en donde las personas que, a pesar de que no tengan un territorio, simplemente forman parte del propio Estado porque son nómadas, por ejemplo, y siguen teniendo un propio Estado, por ejemplo. Y le daríamos un proto-Estado. Claro, pero digamos que el Estado no es simplemente una tribu de ¿cuánto? 150 personas que, no sé, tienen sus normas, por ejemplo. Eso no sería un Estado. ¿Por qué no? Sería un proto-Estado, más o menos. Pero es entendible. Claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? La pregunta sería. O sea, ¿tú crees que cualquier tipo de normativa... Literalmente está presuponiendo para cada... O sea, asociación o norma para cada norma que se presupone en una asociación, entonces eso es porque cada asociación presupone un Estado. De hecho, cada Discord es un Estado, de hecho. Bueno, a ver, el tema es que ¿cómo pondrían límites a la definición de Estado? Porque eso es lo complicado, es el ajuste fino. ¿Qué límites ponen a la existencia del Estado, por ejemplo? Es muy fácil. No tiene límites tu retraso, campeón. El límite es que tú estés de acuerdo. ¿Ves? Yo pregunto, y ustedes humillan e intentan humillarme. Es clásico. Pero de hecho es muy fácil definir. Hay una definición muy clara. Por ejemplo, si yo tengo un territorio y quiero hacer dentro de mi territorio repartir títulos de propiedad de objetos, de cosas, y hacer mi propio dinero. ¿Y por qué no podemos? Bien, muy interesante. ¿Y por qué no podríamos definir algo que sea anterior a un Estado? Lo que sea propiedad para que eso se considere un Estado. Sí. Pero entonces, por ejemplo, ¿tú crees que los bonobos tienen un Estado? ¿Los quiénes? Los bonobos.
pues Pon un animal más fácil, que ese No es muy tengo ni idea de qué complicado. sea. Son changos, son changos. No, No saben que es un bonobo, no saben que es un bonobo. Complicado sería entender una ecuación Tú, diferencial Nemo, de la palomas, función de onda palomas, bro, otro ¿cómo animal, se llama? gusanos, de un hormigas, salto cuántico. Lo que es simple es agarrar un libro de historia y acordarse de los hechos. Eso Nemo, se le da muy bien a ustedes. perritos, bro. Sustituye bonobos con perritos. Ya está. ¿Qué perritos? ¿En serio no sabes qué es un bonobo? No sé lo que es un bonobo. Porque te han preguntado por qué un grupo de animales no pueden construir un estado. Porque no tienen. Ah, podrían Por construir ejemplo, tal vez. Podrían construir tal vez. Mira, tienen Nemo, los animales, por ejemplo, chicos, te voy a dar el caso más específico de los bonobos. Muchas de las comunidades de bonobos, por ejemplo, las hembras suelen, por ejemplo, regular la ingesta de consumo de alimentos, por ejemplo, a la hora del macho. Intentan tomar ese papel como líderes, básicamente algo que se podría tomar como matriarcal. Claro, hay un montón de como reglas, entre comillas, o normas que se suele seguir, por ejemplo, en esa estructura de la comunidad que llevan los bonobos. ¿Tú consideras que eso es un estado, entonces? Estaríamos hablando de protoestado, pero no consideraría que eso fuese un protoestado porque esa decisión parte del instinto y no de la conciencia. Pero eso, bueno, una cosa. no O creo sea, que... realmente Perdón, ¿instinto en qué sentido? O sea, tú Instinto dices que hay algo genético en nosotros, una particularidad instintiva que nos hace crear estado. No, yo lo que dije es que no, el Estado no se puede construir, el protoestado se puede construir en base simplemente a instintos, porque los instintos no son razonados en sí mismos. No puedes hablar de una decisión razonada cuando hablas de instintos. Pero los bonobos no formaron este tipo de conductas o normas en base a cuestiones instintivas. Lo hicieron en base a cuestiones conscientes. O sea, tú estás diciendo que los bonobos no eran conscientes o no tenían el conocimiento, por ejemplo, de que los machos podían llegar a agredirlas. A ver, vos me estás diciendo que esa actitud no deriva de un instinto natural y me estás diciendo que deriva de una decisión racional. ¿Tú no eres determinista? No, para nada. Entonces no es un protoestado. Ya está. De mi definición, ojo, seguramente habrá otro. Claro, pero no es un protoestado, por eso, listo. Perfecto, entiendes de que no es un protoestado. Ahora, ¿por qué no es un estado si cumple estas categorías? Digo, el bono, a ver, obviamente, pues yo entiendo de que tú estés muy limitado a la hora de, por ejemplo, cómo definiste, por ejemplo, el tema de los animales respecto a solo cuestiones instintivas. Probablemente tú no creas, por ejemplo, de que los animales tienen conciencia. Los animales tienen conciencia, son capaces de reconocer, son capaces de ser conscientes, por ejemplo, de su entorno. ¿Podrías hablar de razonamiento? El razonamiento es otra cosa, pero entonces ahí cambia tu cuestión. Ya no estamos hablando de cuestiones conscientes. Yo dije que esas decisiones no las raciocinio. razonaron, o no dije eso, sino me equivoqué. Pero lo que quise decir es que las decisiones no las razonaron. Eso es lo que quise decir. Claro, o sea, que el bonobo no razona, pero Australopithecus número 120 sí. Porque bueno, ese es el puede formar detalle fino, por favor. No llevemos la cosa a un análisis tan fino que tendríamos que buscar genetistas, biólogos, no sé. A ver, tú claramente quizás podrías contar de primera mano qué es la experiencia Australopithecus. Pero bueno, hay un libro de Maquiavelo. Otra vez humillándote, madre mía. Pero entonces ahí volvemos a lo mismo. Cuestiones instintivas, cuestiones conscientes, cuestiones de razón. ¿Qué sería ese raciocinio? Pero pues es muy complicado definirlo y ya saltaríamos del tema. Pero entonces, no. Es siempre lo mismo. O sea, dices, es muy complicado, no sé hacerlo. Y en eso basas tus creencias. En que. Bueno, pero para. La gente basa sus creencias en cosas que no conoces. Cuando vos entras a un edificio, ¿cómo te asegurás de que el edificio funciona bien si no conoces lo más mínimo? No, pero esto no es una creencia que tienes que asumir para llevar una vida normal. Es una creencia política lo que tú estás hablando. No, pero las creencias es culpa tuya si no sabes esto. Las creencias políticas al final te llevan a votar, por ejemplo. O las creencias políticas están relacionadas, por ejemplo, a tus principios morales. ¿Qué tiene que ver? ¿A ti quién te obliga a votar? Tiene sentido que existan esas creencias y que el ser humano las desarrolle, o sea, no tiene nada malo. Pero mira, estás intentando limitar la libertad de expresión, libertad de pensamiento de las personas. O sea, estás intentando limitar el pensamiento de las personas, o sea, que sos comunista o no entiendo. Comunismo es cuando te limitan. Claro que sí.
En un comunista de comunismo de verdad. Sí. El fisicalismo es comunista. Pero escúchame, Nemo, yo no quiero cambiar de temas a cuestiones de raciocinio. Lo único que quiero decir es que estás hablando de la construcción del Estado como simplemente cuestiones de normas. Ahora, bajo esa lógica, yo te puse el ejemplo de los bonobos, me dijiste que los bonobos no, por una cuestión instintiva, no consciente. Luego yo te expliqué que los bonobos son conscientes. Ya a partir de esa cuestión, aclaré el error. Claro, aclaraste el error, dijiste que luego era por raciocinio. Efectivamente sigue cayendo en la misma parte. Yo estoy intentando. No, ¿por qué? Si yo asumo que. ¿Cómo que por qué? Asumo que esas decisiones no son razonables, o sea, ¿me entendés? Yo te pregunto, ¿por qué crees en A? Y tú me dices B, luego te digo, no, pero B no es así, luego me dices, entonces quiero seguir escalando en el tema de por qué crees en A. El problema inicial es que yo cometí un error de en vez de decir consciente, quise decir racional. Claro, o sea, por no eso. Es que los animales son conscientes, porque a través de lo que ven pueden desarrollar su propia forma de entender el mundo. Pero el tema es que. Pero por eso lo cambiaste, no es consciente, ahora es racional. Dame bueno, no me importa que te equivocaste. Dame una definición de lo que es racional, veamos si encaja y veamos si se puede construir ahí. A ver, una definición de lo racional, qué complicado. Digo, la debes de tener porque lo afirmaste taxativamente. Claro, pero el afirmaste tema que era una cuestión que los bonobos no tenían una capacidad racional y que por ende no se podía construir Estado. Cuando vos tenés una definición puede ser extremadamente precisa o extremadamente imprecisa. Integrar conjuntos. Pero dame una. Bueno, dame la que tenías en mente a la hora de afirmar eso. Para razonar debes tener una inteligencia lo suficientemente alta como para entender lo que estás decidiendo, las consecuencias de lo que estás diciendo y poder llegar a interpretar el futuro de dichas consecuencias. O sea, eso es algo que un animal carecería. O sea, tú me estás diciendo que, por ejemplo, cuando los leones salen a cazar, por ejemplo, a los hijos de los búfalos, no son conscientes de que eso les representa un peligro. Es una cuestión futura. Tal vez lo que son intuitivamente conscientes, porque es a través de procesos más simples que la razón, que establecen que te da miedo. Por ejemplo, la emisión de ciertas hormonas que literalmente salen a través del instinto y no a través de la decisión de que eso es riesgoso para él. O sea, cuando alguien te va a atacar con un arma, no es que vos decidís que es eso riesgoso y después te da el miedo. No, es al revés. El miedo te da primero y después vos decidís que eso te da miedo, que eso es peligroso. Claro, o sea, hay decisiones instintivas. Efectivamente hay cuestiones de instintos, nadie te está diciendo que no. Y obviamente, pues si el fuego nos quema, no quitamos la mano, independientemente de la capacidad que tenemos para razonar lo que es el proceso del fuego, porque Claro, pero lo que tú me estás diciendo cae igualmente dentro de la categoría de los bonobos. Los bonobos no son ajenos a que, por ejemplo, entiendan el peligro que puede conllevar a hacer ciertas acciones. Entiendan de que si se tiran de un risco, por ejemplo, no pueden morir. Tú me estás hablando de cuestiones futuras que los animales muchos de los animales son conscientes, incluyendo los bonobos. Pero, por ejemplo, a ver, las cabras son conscientes de que al subir a una montaña a buscar sal se pueden caer, pero que sin embargo el instinto de buscar esa sal lo hace forzar a tomar esa decisión. O sea, cuando vos te acercas a la colina y vos ves... Pero eso no contradice lo que te estoy diciendo. Pero bueno, también, además de esa definición, podríamos agregar una necesidad de cierta inteligencia lo suficientemente alta como para poder entender que el razonamiento es que está razonando. Por ejemplo, podemos establecer un límite. Los animales no racionan, los humanos sí racionan, y ahí establecerlo. Claro, pero ¿qué sería racionar en todo caso? Analizar las causas, efectos, la situación, analizar algo, una proposición, un razonamiento y entender si ese razonamiento tiene sentido o no y seguir adelante. Podríamos decir eso, ¿no? Sí, ahí está. Un animal no puede ver si un razonamiento tiene lógica o no. El humano sí, por ejemplo. Bueno, y entonces hay que razonar. ¿Tiene lógica lo de que el Estado fue voluntario, gente? ¿Qué dice la gente de esto? Otra vez ad populum, ¿qué estás buscando? Una falacia. Literalmente en eso se basa, ¿no? El contrato social que no es un ad populum. El contrato social se basa así en la opinión de general, pero la verdad entonces, ¿qué tiene de malo que yo llame al pueblo a la plaza del centro y diga, la verdad no es algo quieren seguir con el contrato? La verdad no se basa en que piensa la mayoría de las personas. La verdad no se piensa en eso, sí. La verdad se basa en eso, no. Entonces, pero de hecho bajo, pues aquí está Tsunami, me lo puede aclarar si estoy equivocada, pero las cuestiones de legitimidad dentro de las categorías del derecho son precisamente eso, verdades. Sí.
Entonces, en base a eso... Narrativas con verdad. Claro, exactamente. Entonces, en base a eso, si tú estás diciendo que la mayoría de las personas, el porcentaje legitima al Estado, entonces legitima la verdad. Sí, Legitima lo que es verdad. Se legitima algunas cosas que pueden llegar a ser ciertas, sí, puede ser entendible, pero también podría legitimar a un Estado que se basa en algo que no sea cierto, por ejemplo, o en cosas que no sean Como por ciertas. ejemplo, ok, entonces ya le estás dando un apartado diferente a lo que la gente opina. Ok, otro apartado que no sea cierto, ¿qué sería? No, pero mira, suponete que un Estado se basa en la idea de asesinar a niños que sean negros porque uno de sus principios es que los niños negros son diabólicos, ¿no? Supongamos que eso es absurdo, obviamente. Si vos legitimás este Estado... Acabo de volver y escucho esa mierda. No, perdón. Voy a cambiarlo para que no sea cancelable. Supongamos que un Estado legitima el hecho de que las manzanas verdes son cancerígenas y la gente cree eso y el Estado lo legitima, diciendo que es algo que es cierto. Si la gente legitima, el Estado está legitimado algo que no es cierto. Por lo tanto, la correlación entre verdad y legitimación es absurda, ¿no? Legitimidad. ¿La correlación entre legitimidad y qué? Y verdad es absurda. No, claro, exacto. O sea, vuelvo y repito, ¿es absurda? Sí, pero precisamente por eso es que lo que estamos hablando, la cuestión de verdad, en este caso, vuelvo y repito, desde el derecho, se trata de eso precisamente como legitimidad. Ahora, entendemos, por ejemplo, de que haya cuestiones que sean verdades, que se escapen de lo que está estipulado de iure. Pero lo que tú quieres, pero por lo menos no es la opinión que yo tengo, porque yo no estoy hablando de que las personas legitimizan el Estado. Tú eres el que lo está haciendo y cuando Sí, estás claro. hablando de eso estás cayendo en una falacia circular porque ¿Por estás qué? diciendo que las personas lo hacen y es verdad porque las personas lo hacen. Sí, o sea, las personas legitiman el Estado, sí. Claro, ¿y qué es la legitimación? Por eso te digo que es el proceso, que no, ni siquiera el proceso de legitimar, que es legitimación en sí. A ver, yo definiría legitimación como, la propiedad que el ser humano, o sea, no. La está pensando, pero sí, porque claro. o sea, tú lo piensas de... Sí, Vas por eso es construyendo divertido, totalmente por eso es divertido, las por eso es definiciones. divertido. Freestylea absolutamente todo. Por eso es divertido, por eso es divertido. Algo que ustedes no podrían hacer, Nemo evidentemente, nunca pero se ha bueno. sentado y dicho, oye, ¿qué es lo que pienso? ¿En qué me Claro, baso de claro lo que que sí, pienso? XD, pero bueno. ¿Y qué otros pensadores piensan como yo? A Nunca he ver, dicho eso. tu tsunami, otra vez, no intentes humillarte al humillarme a mí. Nemo, Vamos a seguir, Nemo, al intentar humillarme a hazlo mí, con por favor. asonantes. Hazlo con Vamos a seguir asonantes. adelante. Perdón, me vi muy maquiavélico. Que lo hagas con asonantes. ¿Que lo haga con qué? Con asonantes, en plan, que te pongas a rimar con asonantes para construir la mierda que estás diciendo para que al menos tenga algo de interesante, no sé. Pero no sabe qué son asonantes. Te lo juro que no sabe. La mierda esta que hace Navas de ponerse a gritar en medio de la batalla. O sea, que básicamente rapee, pues. Tú rapeas, güey. Sí. No, yo no rapeo, lo siento. ¿Por qué? Nomás predica. ¿Porque no me gusta? No, tampoco predico, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de mis ideas. Que algunas pueden ser, que algunas pueden ser, lo que pasa es que yo tengo mala memoria, entonces hay cosas que he pensado y me he olvidado, entonces las tengo que volver a razonar en el momento. Pero no es tan difícil tampoco. Hazte en plan tatuajes, bro, Nemo. En plan, vete tatuando lo que una pregunta. Vamos mierda, a bro. avanzar con esto. Una mierda, en plan, tatúate, no defender el minarquismo, bro. Dios santo. Vamos a analizar esto. Las personas pueden entender ciertas palabras o conceptos y no entender la definición de dicho concepto, y por lo tanto tener que razonar para poder desarrollar dicha decisión. Y aunque basarse en esos principios, pueden basarse y crear una estructura más compleja, sin embargo, en el momento no pueden recordar exactamente cuál era la definición e intentar deducirla racionalmente. Esto es algo evidente, o sea, ustedes pueden hacerlo, supongo, ¿no? ¿No? Todo es razonable. Todo lo que dices es razonable, es increíble. No sé cómo claro que es razonable. Todo lo que dices es razonable y lógico. Claro que es razonable. ¿Tiene sentido? Nemo, y tiene sentido. Cuando has empezado la frase y has dicho, hay algunas cosas que yo defiendo y te has parado, te lo juro que por un momento he tenido la esperanza de que ibas a decir algunas cosas que defiendo son erróneas, pero no ha salido de tu boca. A ver, en cuanto encuentre algo que sea erróneo, que sea lo suficiente. ¿Y cómo lo vas a encontrar? A través de tu propio. Pero vas
vas a encontrar las cosas que están mal en tu razonamiento a partir de tu propio razonamiento, ¿no? Este siempre es como tu... Claro, por eso estoy exponiendo, ¿no? Pero vamos a ver, Nemo, ¿tú cómo esperas el descubrir algún día que estás incorrecto si llevas 2 horas con una discusión que la premisa principal que has establecido es que estabas en lo correcto? Tienes razón, Daga. No, a ver, no lo entienden. Nemo creó su propia vertiente filosófica. Permítame, caballeros. ¿Por qué mi premisa es que yo tengo razón? A ver, no entiendo. ¿Cuándo establecí yo eso? Porque tú cuando dices que la primera premisa para defender el mi premisa es que en base a lo que yo conozco y entiendo, creo que lo que estoy pensando tiene sentido. Eso es lo que estoy diciendo. No, porque yo podría creer, por ejemplo, que las manzanas verdes generan cáncer a través de un razonamiento y a través de datos falsos sin que necesariamente esto sea verdad. Otra vez algo evidente, pero parece que, padre mío. Y aunque estuviéramos 2 horas demostrándote que lo que dices es mentira, aún así lo seguirías defendiendo. No han hecho eso, no han presentado nada. Literalmente a cada pregunta los he respondido, o sea, ¿qué quieren que...? O sea, los niños negros son diabólicos. Cuando vuelva a clase, por poder, pues me pueden poner un examen y yo puedo responder todo. Una cosa es que yo responda bien. Y tú no has respondido bien ninguna. O sea, has respondido puta mierda. ¿Cómo? Decime algo que haya yo dicho que no sea cierto. Te lo he dicho antes. Todo, bro, todo. ¿Qué? Por ejemplo, dime qué. Dime una sola cosa. El presuponer que estás en lo cierto. Desde el principio. No, a ver, si yo te he dicho tantas cosas que están mal, supongo que tendrás una cosa que está bien. Que digo que está mal, o sea. Te he dicho una. En presuponer que lo que estoy diciendo es Nemo, yo te llevo preguntando hace como no sé cuánto, una hora, que es legitimizar o la legitimización para ti. Y tú no me has respondido. Me interrumpieron. Yo establecería la legitimación como, claro, o no me interrumpieron. Vale, yo definiría la legitimación como, es que no lo razoné todavía. Perdón, no legitimación, legítimo. ¿Qué es legítimo para ti? Legítimo es aquello que el Estado establezca que es legítimo. Pero el Estado es legítimo. Se volvió fascista de repente. Ojalá. Acabas. Un segundo. Acabas de dar una definición diferente a la anterior que habías dado. Porque antes habías dicho. Todo lo freestylea. No, pero mira, Strauss, quizás no. Strauss, quizás no, porque anteriormente lo que él estaba haciendo es intentar explicar el proceso de legitimización. Siempre caía, nunca me explicaba que era legítimo, siempre decía, lo legítimo es lo que las personas consideran, o algo así, o el proceso de que las personas consideren tal. Pero hasta ahorita cae, por ejemplo, en que legítimo, por ejemplo, es, bueno, y obviamente pues se hace circular, ¿no? No, pero sigue siendo circular porque... A ver, caballeros, si siguen interrumpiéndome con diciendo boludeces, voy a tener que... No vamos a aprender. Dale. Vale. Estamos hablando... Vos dijiste que es legítimo y yo te dije lo que establezca el Estado. O sea, ahí hay una pieza de información adicional. ¿Y el Estado es legítimo? ¿El Estado es legítimo, Nemo? Claro. Eso es exactamente lo que iba a decir. En cuanto el Estado sea legítimo, o sea, si el Estado no es legítimo, entonces no pero si lo legítimo lo dice el Estado. Ahí está, ahora pasemos a la definición de legitimación, que no es lo que me preguntaron recién. Pero es lo mismo. Vamos a ver. No es lo mismo. Claro, vamos a ver, ¿qué es la legitimación? Es justamente para hacer la legitimación tienes que entender que es legítimo, ¿no? ¿O no? Y él dijo, legítimo es lo que el Estado considere legítimo. Y luego yo le dije, ok, ¿el Estado es legítimo? No, porque, o sea, y ya ahí empieza la cuestión externa. Es que ¿cómo va a surgir una legitimación de algo por fuera de lo que tú defines que parte de la legitimidad, o sea, lo legítimo? A ver, vamos el nuevo razonamiento ha dado eso. ¿Puedo responder? Es que hay pre y post. Establecimos que la legitimidad que se le da al Estado viene de las personas que forman parte del Estado. Bien, el Estado, entonces, al establecer algo legítimo, está legitimado esa cosa que estableció legítima gracias a que las personas legitimaron el Estado.
Es lo que estoy diciendo. ¿Para qué le Pero que preguntamos a otros eso es estados? contradictorio porque tú ¿No? estás partiendo como que el fundamento de la legitimidad es otra cosa entonces ahora. Claro, lo que estoy diciendo es una cadena de Exactamente. sucesión. O sea, la legitimidad original sale de las personas, ni de La Dios. legitimación original. Es el No, tiki-taka. es que ustedes me dijeron que el problema del Estado es que a Ya te veces... entendí, ya te entendí, ya te Ya está, entendí. pero quiero responder. Ustedes me dijeron que el Estado se legitima a sí mismo y que era un argumento secular. Yo lo que estoy ofreciendo es una solución a ese problema diciendo que la gente legitima al Estado. Gracias. Pero De estás nada. solucionando el problema que te has inventado tú. No, No. Yo no escuché. Pero espérame. No, vale, voy a empezar. Yo no dije que el Estado se legitima así solo. Ustedes, algunos de ustedes no sé. Literalmente acababa de decir eso, ¿no? No, permitime. Yo no dije que el Estado se legitima a sí mismo. Yo lo que dije es que alguno de ustedes dijo que el Estado se legitima a sí mismo y ese es uno de los problemas que hay con respecto a la legitimidad autorreferencial. No sé quién lo dijo, no me acuerdo, pero alguien más lo dijo. Y en ese caso, la solución de que la gente legitime el Estado soluciona ese problema. Ok, pero tú ¿O dijiste no? que legítimo es lo que el Estado considera legítimo. Entonces, Exacto. si el Estado considera legítimo... legítimo, déjame hablar, por favor. Sí, Si el Estado perdón. considera legítimo que sus habitantes no tienen ninguna potestad, por ejemplo, de intervenir o de actuar o de pensar en frente al Estado, eso es legítimo. Interesante, ahora estamos hablando de Pero la eso es lo que velocidad todo el mundo de... está diciendo, como que No, calabaza. Pará, permitime, por Sacar otra favor. canción. La puta madre. Vos estás hablando de tema teórico. No me has dado y una dijiste- definición de legítimo que concuerde con tu la postura. Vale, vamos. ¿Qué querés que te responda? ¿Lo último o lo anterior? O sea, elegí. Las dos. Lo primero. Lo que Vale, te lo estaba primero hablando. no es que es legitimar, sino cómo es cuando el Estado considera que es legítimo y los ciudadanos no tengan la capacidad de decisión y todo lo demás. En ese momento estamos hablando de la velocidad que tiene la legitimación y si es instantáneo o no. Yo diría que la legitimación no es instantánea. ¿Qué carajo? Claro, porque vos lo que estás haciendo es ofrecer un modelo que pueda ser aplicable en la realidad, no un marco Yo no te teórico estoy o una ofreciendo un novela. modelo. Tú eres el que planteó la cuestión Bueno, yo estoy de lo ofreciendo un legítimo modelo que que se el aplica a la Estado diga realidad. que es legítimo. Una decisión no es automática, no es inmediata, por lo tanto tiene retraso. Si el Estado decide inmediatamente que la población no tiene legitimidad, todo lo demás, la población va a dejarle de darle la legitimidad al propio Estado. Entonces el Estado va a dejar de tener legitimidad, lo que va a hacer que no pase. Pero no puede ser, porque la definición que dice legítimo es que el Estado la dé. No, si el Estado lo dice y lo hace y lo considera, entonces no tiene sentido lo otro. No, pero el Dime Estado, permíteme, dije que el Estado legítimo establece lo que es legítimo. El Estado legítimo. Si el Estado pierde la legítimo establece lo que es legítimo. Wow. Claro. O sea, por ejemplo, vos podrías decir que el dueño ¿Y de qué es Microsoft legítimo? establece ¿Y lo qué es que pasa en legítimo? la ¿Y qué es legítimo? Vamos ¿Qué es con lo legítimo? que es legítimo. Legítimo es... es que estaba razonando, nunca te respondí, ¿verdad? Yo diría que legítimo es el favor que le da a las personas al Estado a poder garantizar sus propios derechos, su propia su ¿Y qué es seguridad, ese la teoría, la favor? propiedad. En cuanto las personas le dan al Estado esa potestad de forma voluntaria, se establece una legitimidad que deriva de las propias personas, que en términos Pero no, generales... me estás explicando cómo se legitima. Claro. No me estás explicando qué es legítimo. Legítimo es aquello que me estás diciendo, las personas hacen que el Estado tenga la potestad de ser legítimo. No, ¿qué es legítimo? Claro, pero te definí, no, te dije que legitimidad es cuando una persona le da al Estamos Estado hablando la de potestad. legítimo. Permíteme, por favor. Dije que legitimidad es que las personas le dan el derecho a gobernar, o sea, le dan la potestad del gobierno de gobernar bien. Lo que es legítimo es aquello que esté determinado por un Estado que tenga legitimidad. Dios mío, pero es que... Pero tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Es circular. ¿Esta vez no es circular? Es circular. Vamos a ver. Claro, vamos a ver, has dicho, Es esférico el razonamiento. Una cosa, has dicho, la mayoría legitima al Estado. Hasta ahí bien, ¿no? Vamos por partes. ¿Sí o no? Sí. Vale. Y has dicho que legitimidad se entiende como lo que el Estado considera legítimo. Hasta ahí bien, ¿no? Sí, el Estado entonces, legítimo. Claro, pero es que Estado legítimo incluye la palabra legítimo, legitimidad. Claro, y has definido legitimidad. Claro, pero fíjate el problema, un segundo. Has definido legitimidad como lo que el Estado considera tal, ¿no? Legítimo.
Vale, No. entonces, ¿ves el problema? La mayoría considera legítimo lo que en realidad el Estado considera legítimo. O sea, por mucho que la mayoría no considera el Estado legítimo, el Estado será lo que dice que es legítimo, según tu definición. Entonces la mayoría no tiene ningún poder de decidir, o mejor dicho, no tiene ninguna verdad en decidir que es legítimo, ¿no? A ver. O sea, se contradice a sí mismo. No sé si me estoy explicando. La población legitima el Estado a través de esta aportación de dejar que nos gobierne todo lo demás. Ahora bien, el Estado, al ser legitimizado por la población, tiene legitimidad en sí mismo y es capaz de poder implementar leyes que son legítimas. Nemo, Y tú si la población... entiendes de que no estás dando la definición. Es como si yo te dijera que es asesinar. Asesinar es cuando las personas asesinan. No es cierto. Sí, me lo estás diciendo. Cuando las personas legitimizan. ¿Qué es legítimo? Cuando el Estado dice que es asesinar. Te di la definición cuando dije que no la legitimidad siempre explicas el proceso siempre claro, explicas el proceso por el cual el Estado de es que está legítimo. legitimizado. O sea, perdón, siempre explicas el proceso por el cual el Estado es legítimo. Nunca defines qué es legítimo. La única definición que dice legítimo es lo que el Estado considera legítimo. Y si caemos en esa definición que tú diste, entonces no tiene sentido lo que estás diciendo. Vale, lo que voy a decir es esto. Lo que es legítimo es aquello que un Estado que tiene legitimidad establece como legítimo. Y ya establecido. Pero eso está presuponiendo lo que es legítimo, ya te lo estás presuponiendo de antemano. No, porque podemos... ¿Cómo que no? No, estamos hablando de esto. Lo que es legítimo es aquello que el Estado, que tiene legitimidad, que definí la legitimidad, la defendí, el método la defendí, eso es lo que tiene el Estado. El Estado tiene, la mayoría de las personas que le dan legitimidad al propio Estado, hace que las cosas que el Estado imponga sean legítimas. Eso tiene sentido, no es lineal, no es circular y es lineal, ni un inicio ni un fin. Bueno, un fin podríamos ir más adelante, pero un inicio tiene. ¿Tiene lógica, no? No tiene lógica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya te lo expliqué, como 2 veces. No me lo explicaste. Vos dijiste que es circular, pero acabas de demostrar que no es circular. No lo demostraste. Porque siempre hablas de procesos por el cual se legitimiza algo, pero nunca hablas de lo que es legítimo. Definir el proceso, ¿no? El proceso lo define. Claro, pero eso se entiende. Es que hablar de que algo se legitimiza y estás presuponiendo una noción de legitimidad. Te están preguntando qué conlleva lo que se define como legítimo. ¿Qué es asesinato? Cuando las personas asesinan. Ok, pero ¿qué es asesinato? Podrías definir la legitimidad como una variable dependiente de la podrías definir lo que es legítimo como algo dependiente del método de legitimación, no sé lo que quieras decir. ¿Entendés? Claro, entonces, obviamente es dependiente. Es dependiente. Como mi ejemplo del asesinato. Legítimo es lo que es legitimizado, eso estás diciendo. Deriva, mejor dicho, exacto. O sea, lo que es legítimo deriva de que las personas hayan legitimizado el Estado. Y un Estado legítimo puede establecer lo que es legítimo. Pero ¿qué es legitimizar? O sea, ya es lo que quiero caer. El proceso que te dije. Asesinar es cuando las personas asesinan. Ok, perfecto. Asesinar es cuando una persona mata a otra persona. Legitimar es cuando las personas ceden la potestad del Estado al gobierno de poder gobernarnos. Eso es legitimar. Y legítimo es aquello que ha sido dictado por un Estado que está legitimizado por la mayoría de su población. ¿Tiene sentido? El lineal ya está. No es tan difícil de entender, ¿no? No tiene sentido. Todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene sentido contarme? Ya te dije como 3 veces. Pero pero no es cierto. O sea. Es que como que está diciendo que lo legítimo es lo que es legitimizado. Eso está diciendo en resumen. Sí, eso está diciendo. Asesinato es cuando asesinan. Pero no estás explicando qué es el asesinato. No estoy diciendo lo mismo. Estoy estableciendo primero la definición de legitimizar y después derivo lo que es legítimo de esa definición de legitimizar. Eso es lo que estoy diciendo. Es más, ¿quieren que defina lo que es legítimo sin decir legitimizar? Lo puedo hacer. Es sencillo. Simplemente lo que tengo que decir es aquel Estado cuya población, aquel gobierno que está dentro de un Estado cuya población haya cedido que la mayoría de la población haya cedido la potestad de que ese gobierno los gobierne de forma voluntaria, tiene la capacidad de establecer lo que es legítimo. Punto, ya está. Eso es lo que es lineal y por eso parece que no entendían, lo tuve que decir varias veces, pero bueno. ¿No? ¿Tiene sentido?
Vale, acepto el silencio apabullante como sí. Sí, igual yo hace rato quería decir y aclarar perfectamente por qué es difícil hablar de Estado en cuestión de que algo anteriormente era un protoestado. Porque un Estado tiene unas características que lo hacen que su definición sea bien clara. Entre ellas que literalmente tiene soberanía, o sea que puede mandar sobre otros, yo qué sé, que tiene un territorio delimitado y a su vez este territorio delimitado lo distingue de otros estados. Y, a ver, y se me está olvidando, pero, y a su vez también ejerce una influencia y a su vez también ejerce de hecho es la única deidad o entidad que puede usar la violencia dentro de ese territorio. Ya lo demás son las leyes que son las que el Estado puede dictaminar, que no necesariamente, ya que han habido ejemplos de Estado en los que a veces las leyes eran dirigidas por un segundo, o a veces se fusionan, pero como tal el Estado por sí solo es solamente una entidad con el uso de la violencia, una influencia en su población y una soberanía dentro de un territorio delimitado. Master, ¿vas a escuela pública o privada? No. Tu tsunami, deja de humillarte. No, es pregunta en serio. Nemo, ¿tú sabes qué sabes qué es el sofismo? Lo que se considera sofismo. Sí, a ver, leí Protar No, te de creo. Platón gracias ¿cómo se llama? Gracias a una recomendación de Tony, pero fue hace tiempo. Pero es Bueno, pero legítima dime. esa información. ¿Está ¿Eh? legitimado esa información? ¿Es No, a ver, legítima? pero yo te pregunté en A serio, ver, Master. en cuanto al Estado me da el derecho de la libertad de expresión, todo lo que yo diga está legitimado por dicho No, derecho. pero te estoy preguntando en serio, Master. ¿Estás en una escuela pública o privada? Estás estudiando física, ¿no? Estoy en una universidad pública, sí. ¿Pública? Sí. ¿Y trabajas? En Uruguay acá es todo prácticamente público. ¿Y trabajas? No, en la actualidad no, pero ¿cómo se llama? Pero estoy buscando trabajo, la verdad. ¿Vives solo? Sí, vivo solo en mi casa. ¿Eres Ahora clase estoy... alta? No, ¿Media? sí, más o menos, se puede decir. ¿Y tú? Entonces es alta. ¿Eh? No, yo no ¿Y contesto tú? cosas de mi vida personal. Ah, yo no tengo drama, tranquilo. Voy un No poco tengo- mal y pregunta la dirección de Sofismo. Qué carajo. Me hace mucha gracia la definición de... A ver, dame los números de delante y reversa de tu tarjeta de crédito. Pero no hay drama en responder preguntas así, o sea, ¿qué ¿Tienes tiene de tarjeta de problemático? crédito? Además, Pero Nemo, tú tienes un serio esas problema con respuestas, definir las cosas. además, esas respuestas tendrían que ser, tendrían que ustedes creerme que estoy diciendo la verdad, ¿no? Pero bueno, o sea, Nemo, tú tienes un serio problema con definir las cosas. Primero con la cuestión del Estado y luego te pregunté qué es sofismo, qué es lo que la gente considera sofismo. Y tú me dijiste, sí, de hecho lo leí, me recomendaron un libro, pero ahora vamos a Protágoras de saltar a la Platón. definición de sofistas, o sea, ¿qué quieres que te diga? No, sofistas no, sofismo, porque tú hablaste de sofismo. ¿Qué es lo que tú consideras sofismo? Por lo que yo tengo entendido, pues va a ser no quiero responder. Porque, o sea, podría llegar a responder y razonar algo razonable que se pueda definir como sofismo, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin? Pero ¿qué es lo que tú consideras? O sea, Hacer filosofía en un zoológico. Eso ¿por qué sería le como- tienes tanto miedo a dar definiciones? No le tengo miedo a las definiciones. Todas las definiciones que me han preguntado se las he devuelto. Bueno, No, no me has dicho que es sofismo. esta, porque ahora yo estoy un poco cansado. Si quieren preguntarle a alguien a otra. No quise ser desubicado. Me refiero a que esta definición. Madre mía. Aparte porque había un albur en eso. Puso, ¿qué es sofismo? Esta. No. ¿Qué es legitimidad? Esta. ¡Qué atrevido, Nemo! ¡Pará! ¿Saben que estoy aprendiendo a tocar violín? ¿Quieren escucharme tocar?